Muy buenas noches, aquí estamos una semana más, fieles a nuestra cita con las historias que forman parte del pasado de Málaga en blanco y negro. Hoy tenemos un programa interesantísimo porque vamos a recordar el accidente de aviación que sufrió el Málaga, el entonces Club Deportivo Málaga, en el año 1956, cuando se dirigía a Tenerife. Una efeméride que vamos a recordar, como siempre, con José Enrique Sánchez. Muy buenas noches. Muy buenas noches y efectivamente un accidente de los que milagrosamente, ahora hablaremos, pues no hubo víctimas entre ninguno de los pasajeros de ese avión y entre los componentes del Club Deportivo Málaga. Pues sí que desde luego que parece un milagro. Iremos desgranando pues cómo se produjo ese accidente de aviación, y si hablamos de fútbol del Málaga, pues tiene que estar con nosotros Dani Marín. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Año 1956. ¿Crees que muchos malaguistas de hoy en día saben ese accidente que sufrió el entonces Club Deportivo Málaga? Yo creo que poco. ¿Verdad? Yo creo que Yo tengo poco, también esa sensación. porque es una, gracias a Dios, más que un accidente fue un milagro, ¿no? Porque es verdad que tal y como quedó finalmente el aparato, y porque se partió en dos, salió ardiendo, y fue un milagro porque ellos salieron por su propio pie del propio avión, ¿no? Entonces, quizás forma parte un poco de la historia negra del Málaga, pero no hubo que lamentar, gracias a Dios, víctimas de ningún tipo. Hubo algunos lesionados, algunos jugadores, el piloto se fracturó una pierna, pero que realmente fue algo milagroso. Entonces, igual no ha pasado a las efemérides como una historia muy destacada, porque gracias a Dios no pasó nada. Bueno, pues enseguida, durante los próximos minutos, como les decía, vamos a dedicar el programa a recordar ese accidente de aviación ocurrido en el año 1956, pero antes, la semana pasada se inauguró oficialmente la Feria del Libro, y yo les voy a hacer una recomendación. Se tienen que pasar por los puestos del Paseo del Parque para comprar este libro, Super Basti, El palo y el gol, que, como ya saben, ha escrito pues nuestro compañero Dani Marín. Sí, estamos en la caseta 23 y 24, la editorial Algorfa. El sábado estaremos allí también firmando para quien quiera pasarse y estar un rato hablando del libro, hablando de Basti, hablando de lo que sea, el sábado al mediodía, a las 12:30, en la caseta 23 y 24. Y nada, podrán comprar, leer este libro que lo presentamos. Ya hemos hecho un par de presentaciones en la Rosaleda, en el Corte Inglés, y la verdad que súper contentos con cómo está funcionando, y poniendo un poquito, un grano de arena a fomentar la lectura, la cultura. Yo siempre digo que hay que tener un poquito más de tinte o de tinte en los dedos, ¿no? De tinta en los dedos, y hacer menos scroll. Y conocer la maravillosa biografía e historia de uno de los jugadores que yo diría más queridos por la afición malaguista, Basti, ¿no? Sí, es uno de los grandes mitos del Málaga, porque realmente, bueno, él tiene muchos hitos que así lo acreditan, como que es el máximo goleador del Málaga Club de Fútbol, ha jugado en los 3 Málagas de la historia reciente, ¿no? Club Deportivo Málaga, Atlético Malagueño y Málaga Club de Fútbol. Y después, pues es un futbolista que cuando él cuando debutó, digamos, en Segunda División, el Málaga terminaba, o sea, todo lo que era primero para él era lo último para el Club Deportivo Málaga, y tuvo después el amor por el club, de querer quedarse, de vivir una transición de 2 años en Tercera y Segunda División B, y después de volver al Málaga Club de Fútbol, es decir, seguir en esa transición y dejar al Málaga en primera. Creo que, aparte, es un tipo muy peculiar, muy simpático, con mucho carisma, la gente lo adora, y creo que hace juicio realmente a cómo es, porque es un tipo que merece la pena conocer. Y ahí tiene su libro. Es un libro de deporte, es un libro de fútbol, cuenta sus vivencias, las dificultades que tuvo para salir de un barrio, dentro de un barrio como en las Cuevas del Palo, y creo que es un libro muy interesante que le puede gustar a cualquier persona, no solamente amante del fútbol o del Málaga. Y hoy tenemos un regalo, está muy interesante, escrito, en el programa. Se lee muy ameno, porque además, bueno, son anécdotas muy curiosas y muy cercanas, y se lee muy ameno. Y como efectivamente tú estabas anticipando, bueno, pues Dani nos ha traído un ejemplar para sortearlo hoy, con el concurso que hacemos todas las semanas en el programa. O sea, que hoy vamos a tener doble premio, además de nuestra colección habitual de DVDs, este libro Super Basti. Hoy tenemos premio y superpremio Super Basti. Bueno, pues entonces hoy la participación en cadena, diría yo, va a estar más que asegurada. Muchísimas gracias, Nada, Dani, por este regalazo que nos has traído. Y el sábado está firmando, vamos a recordarlo, en la Feria del Libro, este ejemplar, 23-24, caseta 23-24, Paseo del Parque, a las 12:30. Pues ahí queda dicho, se tienen que pasar por el Paseo del Parque para que nuestro compañero Dani Marín le firme esta biografía de Basti. Y estábamos diciendo que íbamos a dedicar el programa pues a ese suceso, podríamos decir, quizás un poco desconocido para los malaguistas, del accidente de aviación que sufrió el Club Deportivo Málaga en el 56. Sí, fue inicio de temporada prácticamente, 29 de septiembre, el Málaga volvía a estar desgraciadamente en Segunda División una temporada más, y bueno, pues hubo ese accidente. No hubo, voy a matizar lo que decía Dani, no hubo víctimas
digamos, de todo lo que fue el pasaje y tripulación del avión, pero desgraciadamente el avión cayó sobre una casa, una modesta casa, junto al campo, o sea, al campo de aviación, junto al aeropuerto de Los Rodeos, y falleció la señora que habitaba esa casa. Pero bueno, vamos a subirnos a ese avión de la época, del 56, un bimotor, y a ver qué ocurre. Vamos a ver cómo era ese avión sobre el que entró la plantilla del Málaga Club de Fútbol y que lamentablemente pues, se había accidentado en el 56. Bueno, esa es la alineación tipo del Club Deportivo Málaga en esa temporada. Recordamos 1956, era la alineación que prácticamente de forma distinta como es hoy en la actualidad el fútbol, pues se mantenían los puestos. Y bueno, era una época en la que, como decíamos, estábamos en segunda división. El Málaga se preparaba para una temporada con esa ilusión de siempre de volver otra vez a subir a primera. Y ahí tenemos una estampa del entrenamiento del Club Deportivo Málaga en la Rosaleda, pues con el entrenador, que bueno, siempre hemos comentado un poco anecdóticamente que era un entrenador que un poquito orondo, no era precisamente un dechado físico, pero bueno, ahí estaban los jugadores preparándose para acudir a Tenerife. Manuel Echezarreta, que era vasco, había estado en el Alavés y era el entrenador de aquel equipo que tuvo ese accidente. Era un Málaga muy malagueño, ¿verdad? Con jugadores muy de la casa. Era muy joven entonces, pero después fue un estandarte. De hecho, ha sido el segundo máximo goleador de la historia del Club Deportivo Málaga, como era Bernardi, que curiosamente falleció hace un mes, con 90 años. Yo creo que era el malaguista en vida más longevo, murió con 90 años, y cuando se produjo el accidente tenía 20. O sea, fijaros, si no era su día, sino que después vivió 70 años más. Es verdad que Bernardi cogió después mucho pánico a volar, al avión. Bueno, no es de extrañar, ¿no? Sí, claro, claro. Es que es un milagro. Tú fíjate que van en el avión, se incendia un ala, tienen que hacer en la aproximación a la pista de aterrizaje, tienen que hacer un aterrizaje forzoso, aterrizan sobre una casa, como decía José Enrique, y el avión se parte en dos y sale volando, o sea, y sale ardiendo. O sea, que es que realmente... Y salen por su propio pie del avión, que era un Aviaco, que le compraron a Air France y que ahora contaré una cosita de ese avión. Sí, bueno, curiosamente, bueno, también en esa época, como estamos viendo en las imágenes, los aviones eran a motor de hélice, o sea, no eran en reactores como en la actualidad. Y bueno, pues eso probablemente hizo que el avión no cayera en picado, sino que al quedarse sin uno de los motores, el avión de alguna forma consiguiera planear y hacer esa aproximación al aeropuerto y hacer ese aterrizaje de emergencia. Y que le diera tiempo a los pilotos, al personal, a ir maniobrando de alguna manera para evitar un impacto demasiado brusco, que yo creo que fue lo que explica que nadie de la tripulación ni del pasaje resultara... que no hubiese fallecido, claro. Antes decíamos lo de la mujer que murió, es verdad que yo antes pido perdón porque como que la he obviado, ¿no? Y evidentemente si hubo un fallecido fue esa mujer. Decían que estaba haciendo calceta o como tejiendo, haciendo algo en el porche o en la cocina, como que esto no es un poco... Era como una chabola, una especie de cortijo donde aterrizó, porque aterriza en una zona que se llama Los Baldíos, que está en el propio municipio de San Cristóbal de la Laguna, muy cerquita del aeropuerto de Los Rodeos, y es verdad que esa mujer falleció. Y es curioso porque este avión estuvo muy poco tiempo, desconozco el modelo, no tengo ni idea de aeronáutica, pero por lo que me he podido documentar, el mismo modelo de avión que lo compró Aviaco a Air France, tuvo un accidente un par de años después, en el 58, y fallecieron todos los tripulantes en la Sierra de Guadarrama, yendo para Vigo, y lo retiraron del mercado este avión, así que no fue bien. Y además que en el aeropuerto de Los Rodeos, la gente se piensa que el aeropuerto de Los Rodeos se llama Los Rodeos porque los aviones dan muchos rodeos para aterrizar, es el nombre del municipio, pero es que estamos teniendo en cuenta que en este aeropuerto ha tenido lugar el mayor accidente de la historia mundial de aviación. Chocaron dos aviones y fallecieron casi 600 personas en Tenerife, ya fue en los 80, pero creo que era un sitio que tiene cierta historia negra, ¿no?, con el tema de la aviación. Y en esa época, a mediados de los 50, entiendo que no era habitual que los equipos de fútbol se desplazaran en avión, cuando, por supuesto, jugaban con un equipo insular, sí, pero el resto de desplazamientos, no sé si eran en autobús o por carretera. Los años 50 normalmente era por carretera o como máximo en ferrocarril. Y esto, bueno, pues yo que sabéis que mi padre, que fue directivo del Málaga, he viajado con el equipo en bastantes ocasiones, pues el avión se utilizaba para desplazamientos un poco más largos, a lo mejor Málaga-Barcelona, pero si ibas
a Madrid, pues ibas en lo que eran los coches camas del Expreso. El botijo, ¿no? El tren botijo también, pero no era muy habitual el uso del avión. Aquí fue pues Tenerife porque era insular y efectivamente las circunstancias de ese incendio del motor, y hemos estado viendo ahí algunas de las viñetas que hizo Pachi para La Bombonera, la revista que dirigía también Dani, donde ilustraba de una manera muy gráfica, basándose en esta fotografía, porque bueno, hemos hecho aquí montajes de vídeo porque no tenemos imágenes de cine de la época, pero solamente lo que son las fotografías, pero bueno, ilustran perfectamente cómo fue el accidente del avión. El caso es que yo no sé, porque también he leído mucho y supervivientes, lógicamente, bueno, Bernardi quedaba con vida, pero yo creo que ya no queda nadie vivo, porque en ese avión... Es curioso, antes decía que no se acostumbraba mucho a viajar en avión. En ese viaje hay muchos jugadores que se estrenan por primera vez en un viaje en avión con el club. No sé si Coco, el propio Pipi, que también estaba Pipi Suárez, que después jugó en el Madrid, y algunos se estrenan. Y no sé si el avión sale de Sevilla, este avión en concreto, el del accidente, hace escala en Las Palmas y después vuela a Tenerife. Eso igual me lo estoy inventando un poco, pero he leído como varias versiones, ¿no? El caso es que fue justamente, gracias a Dios, en el tramo final del trayecto cuando tuvieron el problema. Pues, y tuvieron que aterrizar. si os parece, vamos a seguir recordando momentos. Ese mes de septiembre del año 1956 recordábamos el Club Deportivo Málaga se dirigía hacia Tenerife para disputar un partido de fútbol y sufrió un grave accidente. Vamos a seguir comentando y viendo las imágenes. Y aquí seguimos viendo esas viñetas a las que hacía referencia, que nos hacen un poco la narración, ¿no? Sí, de lo que ocurrió el ese accidente día. fue prácticamente casi al atardecer, ya casi de noche, y aquí, pues bueno, pues como está en la viñeta, pues al amanecer se vio la plenitud de ese amasijo de hierros, el avión partido en varios fragmentos, y prácticamente digamos, pues la suerte de poder salvarse todos los tripulantes y los pasajeros, ¿no? Entre ellos el Club Deportivo Málaga. Sobre esto hay anécdotas, hablan de que había un jugador que era Monerris, que le decían que era muy guapo, y entonces, bueno, pues luego comentaban la anécdota de que él salvó o ayudó a salir a una rubia, digamos, muy elegante, la bajó en brazos del avión, y entonces, bueno, decían, tú no paras siempre de buscar la oportunidad pues para ligar, ¿no? Para entablar relaciones, ¿no? Pero bueno, esas son anécdotas de las que se contaban. Lo cierto es que viendo esas imágenes, pues claro, me remito a las palabras de Dani al comienzo del programa, es que no es que fueran accidentes, que fue un auténtico milagro. Viendo estas imágenes parece imposible pensar que alguien pudiera salir con vida de ese avión, y salieron todos, afortunadamente. Esas dos expresiones son las que utilizaron, lo de milagro y lo dijo Bernardi, y lo de es increíble que hayamos podido salir con vida, le dijo el entrenador Orondo, que ha dicho José Enrique Echezarreta. Y sí, y bueno, hay que decir que evidentemente hubo secuelas. Bueno, hubo 5 jugadores que se tuvieron magulladuras, algún tipo de lesión. Uno fue el portero titular después, Dionisio del Río, Madariaga también, Carrillo, que fue expulsado en ese partido, porque claro, el Málaga no hay que olvidar que iba ahí a jugar un partido de fútbol que se tuvo que aplazar. Y bueno, ya que estamos aquí, no nos vamos otra vez en avión a la península, vamos a jugar el partido y que saca el sol por Antequera. Y se jugó el partido, aunque se jugó 2 días después. Bueno, que 2 días me parece poco, no solo para recuperarse de las magulladuras, de los daños físicos, que bueno, afortunadamente parece que fueron superficiales, pero sobre todo el impacto psicológico de haber estado a punto de morir, y esas escenas de pánico que nos imaginamos se vivieron dentro de ese avión. Entiendo que no fue un partido fácil. De hecho, fue muy bronco. Sí. Hubo 2 expulsados por parte del Málaga, acabaron allí con agresiones. Uno de los expulsados, además, después jugó en el Tenerife, que es Borredá. O sea, son cosas que... Hay muchas curiosas historias que se entrelazan dentro de este suceso, y la verdad es que una de ellas fue esa. Y hubo 2 expulsados, el Tenerife ganó 2-0. Y hay que decir que el Málaga era septiembre, el Málaga era la jornada 4, y llegaba invicto al Heliodoro. Bueno, no sé si se llamaba todavía Heliodoro Rodríguez López, que fue un presidente que tuvieron ellos más adelante. Llegaron invictos al campo del Tenerife, y desde el accidente, bueno, perdieron, acabaron con los nervios desquiciados. La gente al principio los aplaudió porque eran como los héroes, ¿no? Han sobrevivido, ¿no? La afición rival, pero después acabaron muy enfadados porque hubo mucha caña. Y después tuvieron 13 partidos sin ganar. O sea, el Málaga yo creo que anímicamente le afectó al accidente porque estuvieron 13 partidos sin ganar. Después, lógico. Claro. También hay que tener en cuenta que, claro, ese partido lo jugaron
los miembros del Club Deportivo Málaga con equipaciones, botas prestadas. Pues claro, todo lo que era el utillaje y todo lo que era el equipaje, pues se incendió en el avión. Entonces, bueno, como decía, están en Tenerife, hay que jugar. Supongo que la época era distinta a las que hay hoy en día y entonces, bueno, pues se juega como se pueda. Y les prestan las botas, les prestan los equipamientos, o sea, con lo cual ya, digamos, salen al campo de juego con un cierto hándicap. Pues claro, jugar con unas botas que no son las tuyas, pues no es precisamente lo más eficaz. Bueno, claro, y absolutamente descolocados y me imagino que todos pensando es que después de disputar este partido nos tenemos que volver. Claro. Y nos tenemos que volver probablemente en avión o se volvieron en barco, no sé si lo sabemos. Sí, se volvieron en un petrolero. Claro, allí nadie quería subirse de vuelta a un avión. Sí, tardaron 2 días en volver, en un petrolero se llama Victoria, de la compañía CESA, con bandera de Liberia, que iba a Lisboa y yo creo que no sé cómo lo harían después de la escala Lisboa a Málaga, pero estaban todos asustados, cualquiera se volvía. Sí, claro, es una época también en la que no había digamos, un servicio regular de barcos de pasajeros con lo que es Tenerife, con las islas, que coincidiera para que volvieran los jugadores. Entonces, bueno, hicieron las gestiones y en este petrolero, pues bueno, tenían unos camarotes para tripulación y todo eso, como pudieron, pues acoplaron allí a todos los jugadores. Y efectivamente regresaron y a continuar, digamos, la liga. No, en fin, no, en esa época no había asistencia psicológica inmediata y, como decía Dani, luego estuvieron bastantes partidos sin ganar y, bueno, pues puede ser a lo mejor la circunstancia de esto, la pura casualidad, pero lo cierto es que estuvieron bastante tiempo, digamos, bajo mínimos. Lo que pasa que es verdad que al final esta plantilla acaba quinta en el grupo sur de la segunda, porque creo que ganan 7 de los últimos 8 partidos y como que maquillan un poco los números, pero es verdad que estuvieron, ya te digo, 7 derrotas en 13 partidos, 6 empates, o sea, fue una catástrofe deportiva, ¿no?, lo que aconteció después de esta catástrofe de aviación. A ver, fue un milagro porque al final ha habido varios accidentes muy sonados a nivel mundial que han marcado a clubes. Yo, por ejemplo, estuve el otro día en Manchester de viaje y pude conocer el museo de Old Trafford, de Manchester United, que sufrió un accidente gravísimo de aviación. Tienen un espacio únicamente dedicado a objetos que se conservan de aquel accidente en Múnich, con todas las biografías de los varios jugadores que fallecieron, entre ellos uno que decían que iba para figura, creo que se llama Edwards. Bobby Charlton sobrevivió, que después fue Ser. Y han marcado el Chapecoense hace unos años también. O sea, son equipos de fútbol, clubes que han quedado marcados por accidentes trágicos en los que han fallecido, además de aviación civil o tripulación, los propios jugadores de fútbol. Es increíble. Y algunos, bueno, el Chapecoense a mí, por ejemplo, me golpeó y todavía muchos días pienso, digo, hay que ver lo que ocurrió. Sí, además quería yo aquí apuntar el Manchester United, que curiosamente fue solo 2 años después del que sufrió el Málaga Club de Fútbol. Fue en el año 1958 y fallecieron, pues, 8 jugadores de la plantilla, más un montón resultaron heridos. Pero yo creo que probablemente la línea que marcaba era el tipo de aparato. El que fuera de hélice o el que fuera de reactor, pues por esa, digamos, posibilidad técnica de no caer en picado completamente al fallar los motores. Pues vamos a seguir. También cayó sobre una casa, curiosamente, el del Manchester. Al despegar desde Múnich, que volvían de jugar. Pues bueno, los jugadores vuelven en este petrolero, que curiosamente era Victoria o el Vitoria, porque en algunos, digamos, en algunas crónicas se habla del Vitoria, y así está escrito en algunos, y si en cambio la pancarta que aparece en algunos algunos aficionados que saltan al campo y dicen que parece ser que eran también tripulantes, dicen la tripulación del Victoria pues apoya al Club Deportivo Málaga, bueno, Victoria, sí, Victoria, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos de palabras, pero mira, tenemos antes del vídeo, me recordaban por pinganillo, esta fotografía, bueno, en la que vemos esas imágenes, ¿no?, de jugadores del Club Deportivo Málaga que nos contaban un poco, ¿no? Estos son los 5 que tuvieron algún tipo de lesiones, ¿no? O sea, y bueno, pues como decía Dani, fueron más o menos leves, ¿no? Contusión y herida en la cara, en la mano, contusiones, el escafoide, bueno, algo que le permitía poderse... Bueno, Pero es curioso porque Del Río, que tuvo la contusión en el escafoide izquierdo, que es un hueso puñetero, yo me lo he fracturado, muy habitual en los corredores de moto.
Fue el portero, era el portero, Dionisio del Río, y jugó a los 2 días, o sea que tampoco tuvo que ser muy grave porque el escafoide está en la mano, está en la muñeca. En la muñeca, sí. O sea que pudo jugar. Pues fue, como decíamos, y está ahí perfectamente ilustrado por Pachi, un milagro de que todos estos componentes pues sobrevivieran y pudieran jugar ese siguiente partido. Ese partido atípico. Sí, contra el Murcia en la Rosaleda. Y con, como decíamos, con equipaciones prestadas fue ante el Tenerife, volvieron y bueno, pues esa racha tuvo mala el equipo, lógico, pues después de ese accidente de aviación que habían tenido. Vamos a ver el siguiente vídeo. Seguimos con estas magníficas viñetas de Pachi. Hay que decir que es un fenómeno Pachi, porque ha hecho magia había pocas imágenes y lo ha recreado de una forma fidedigna, vamos. Donde aquí pues recrea ese partido que se disputó 2 días después, que fue un partido puesto muy bronco y bueno, como el Diario Sur pues recoge la noticia de lo que fue la disputa del partido. Habla de falta de autoridad del árbitro. Habla de nervios, ese titular al que tú hacías referencia, Dani. Y aunque es cierto que al inicio pues los espectadores pues le dan una ovación al Club Deportivo Málaga pues porque son un poco héroes, pues el partido se va enconando y bueno, con independencia que la directiva del Málaga, bueno, pues lógicamente da la gratitud a los aficionados del Tenerife y a los equipos que prestaron la equipación para poder jugar el partido. Dani, me imagino que de alguna manera también le harían llegar todo el apoyo de la afición malaguista, que seguiría con mucha preocupación lo que había ocurrido en Tenerife, claro. Claro, y se enterarían, pues yo creo que se enterarían, no sé cuándo se enterarían, porque el accidente fue por la noche. Yo me imagino pues que ya ni al día siguiente se estaría enteraron. cerrando la edición, si no la tenía cerrada ya. Y en esa época te enterabas por el sur o por la radio, no sé. Sí, por la radio. Bueno, por la radio. Las noticias en aquello eran también el telégrafo, lo que era. Y esta es la imagen de los jugadores del Club Deportivo Málaga, algunos de ellos bajando por esta pasarela del Petrolero. Deseando tocar tierra malagueña. Sí, sí, totalmente. La verdad es que ha sido una cosa, y ahí está lo que hacía antes referencia José Enrique, ¿no? Con la pancarta, ¿no? Agradeciendo a la tripulación del Victoria. Y ahí está, Madariaga fue uno de los que sobrevivió, o sea, los que tuvo alguna lesión. Gutiérrez, que tiene el honor de ser el primer jugador extranjero en jugar con el Club Deportivo Málaga, era uruguayo en los años 50, en el 50-51 creo. Y una plantilla muy malagueña en la que, insisto, sobresalía ya entonces Bernardi, que después fue uno de los jugadores, yo creo, de los jugadores más importantes de la historia del club. Lo hablaba con José Enrique hace unas semanas, ¿te acuerdas cuando hablábamos de Bazán, que es el próximo protagonista? Y claro, este tipo de futbolistas es que no es que lo hayamos visto, es que casi ni nuestros padres o abuelos lo han llegado a ver porque forman parte de una etapa muy antigua. Pero yo creo que Bazán, al igual que Bernardi, son futbolistas que merecen un capítulo muy destacado y muy lustroso en la historia del Málaga, porque para empezar han sido los 2 máximos goleadores y Bernardi estuvo pues un montón de temporadas en el club, ha tenido una vida muy próspera en el sentido de que es muy longeva, falleció además hace un mes y curiosamente pues fue uno de los supervivientes de ese accidente. Sí, y como es lógico, Bernardi siempre tuvo muy presente ese accidente. De hecho, tengo aquí entendido que cuando tenían que disputar un partido y viajar en avión, como que días antes el pobre estaba indispuesto, no para menos. Vamos, completamente, vamos, ya antes, digamos, le tenía cierto pavor a subir avión. Después de esto, pues, y cuentan la anécdota que en un momento, en uno de esos viajes en la terminal de aviación, pues un pasajero dice, pero bueno, no se ponga usted tan nervioso, que no es para tanto. Y parece ser que él le dijo, dice, bueno, pues es que los aviones también se caen. Dice, ¿cómo se van a caer? Dice, me lo va a decir a mí que yo ya me caí de uno. O sea, es decir, que el hombre tenía, digamos, un pavor, bueno, normal, después de sobrevivir a una situación de este tipo, de la que ya tenías antes prevención, pues bueno, estaba totalmente marcado. Entiendo que no es la conversación más idónea para tener con un viajero en los pasillos antes de entrar en un avión, pero es que es lógico que no pudiera olvidarlo cada vez que se subía al avión. Te quería preguntar yo, Dani, hablamos al principio de que creemos, nos da la sensación de que muchos malaguistas no conocen esta historia. ¿De alguna manera se recuerda, no sé si en la Rosaleda, en el museo, hay alguna referencia o el club lo desconozco. cuando se acerca la fecha hace algún tipo de recordatorio? ¿Está creo presente en la vida del club este suceso? Es un poco... ahí o pillar, como se ha decidido. ¿No? Yo creo que hasta hace poco, lamentablemente creo que Borredá también falleció en 2020, Bernardi hemos dicho que falleció en abril, creo que a los supervivientes del avión que seguían con vida, el club les regalaba el abono y hacía una especie de acto con ellos, iban a las oficinas del club, se hacían una foto y tal.
Así a grosso modo, no sé si José Enrique tiene algún dato más, es lo que me suena Es que tenga... bueno, no sé si ahora lo que es el Málaga Club de Fútbol, porque vamos, hay que recordar que hay una línea importante que rompe la trayectoria de la historia del fútbol en nuestra ciudad, que es la desaparición del Club Deportivo Málaga. Cuando se reestructura a lo que es el Málaga Club de Fútbol, los dirigentes en aquel entonces deciden marcar una ruptura completa con lo que es el pasado por una cuestión de posible responsabilidad patrimonial. Y entonces, bueno, ahí se queda todo olvidado. Y efectivamente hay, digamos, bastantes personas que tenían socios perpetuos o abonos perpetuos del Club Deportivo Málaga por una serie de motivos. Entre ellos voy a recordar a mi padre, que también era socio perpetuo del Club Deportivo Málaga, y cuando llega el nuevo club, pues digamos, todo eso lo suprime. Entonces no sé si posteriormente se ha hecho algo en este sentido. Yo creo que sí, que se hizo esto con los supervivientes. Y ya que tengo un minutillo o medio minuto para contar una anécdota, porque el aeropuerto de Los Rodeos de Tenerife Norte está en San Cristóbal de la Laguna, es el nombre del término municipal, está a 2 kilómetros del aeropuerto. Y una vez que fui allá a Tenerife, paramos allí a desayunar, porque llegamos muy pronto, estaba el pueblo al lado, llegamos y tal, y vi a un aficionado con una gorra del Málaga, a un señor mayor con una gorra del Málaga, y resulta, lamentablemente no me acuerdo, pero era el hijo de un jugador que estuvo jugando en el Malacitano, que era de allí, de San Cristóbal de la Laguna, de la zona que hay del aeropuerto, y su padre podía jugar en el Malacitano y él era del Málaga porque su padre iba con la gorra del club, ¿no? Y digo, fíjate qué curioso, ¿no? En un sitio un poco tan recóndito, por decirlo así, no de la península, sino del país, que había familia de un jugador que estuvo en el... Siento no recordar el nombre, pero fue un jugador del padre, digamos, del Club Deportivo Málaga. Pero desde aquí y fue ahí al lado. Ese recordatorio, esa bonita anécdota, además que hace mucha ilusión cuando uno va fuera y ve elementos identificativos de su ciudad, ¿verdad? Efectivamente, estaba allí en la plaza y me hizo, vaya, especial ilusión, y seguro que ellos sí que vivieron muy de cerca también este accidente porque fue al lado de su casa. Pues Dani Marín, muchísimas gracias por habernos acompañado un mes más para recordar esta apasionante y milagrosa historia del Málaga Club de Fútbol en el año 1956, cuando sufrió ese accidente de aviación. Gracias hoy por partida doble, porque ahora lo volveremos a recordar, pero que esta semana tenemos en el sorteo pues este regalazo que nos ha hecho Dani Marín de su libro Basti, Super Basti, El palo y el gol, que recordamos el sábado estará firmando en la Feria del Libro. Muchísimas gracias, Dani. A vosotros, Elena. Pues hoy la pregunta más fácil que nunca y con más premios que nunca también. También, pues la pregunta es el año en que ocurrió este accidente aéreo del Club Deportivo Málaga en Tenerife. Pues lo hemos recordado muchísimo a lo largo de este programa. Ya saben, se tienen que poner en contacto con ese número de teléfono que están viendo en pantalla, el 608-065-028. Y vamos a recordar otra vez los 2 regalazos que tenemos. Pues la colección de DVDs de aquella Málaga, aquella provincia, y este Super Basti y Super Libro. Pues ya saben, esta semana más que nunca se tienen que animar y participar. La semana que viene tenemos programa, José Enrique, ¿dónde nos vamos? Tenemos programa, bueno, vamos a recordar con esto que estamos en el 75 aniversario de la MT. Bueno, pues vamos a irnos al momento en el que se clausuran las antiguas cocheras del Palo, se inauguran las nuevas del Duende, que también están a punto de ser trasladadas a otro emplazamiento. Bueno, pues hablamos de transporte la semana que viene. Hoy ha sido además una jornada bastante complicada para el transporte, en este caso para alta velocidad. Muchísimas gracias, José Enrique. Hasta la próxima semana. Pues nosotros, ya saben, tenemos una cita el próximo lunes a partir de las 11 de la noche aquí en Málaga en Blanco y Negro. Gracias, como siempre, por estar ahí. Buenas noches.